La pregunta de hoy sería, ¿qué es un héroe? ¿Quiénes son héroes para nosotros? ¿Cómo identificar un héroe? Y si en nuestra vida tenemos alguna persona o alguna cosa o alguien a quien identifiquemos como un héroe. Somos Emayana y esto es El Miserable de Al lado. En este segundo episodio de El Miserable de Al lado en transmisión en vivo en Anchor y en YouTube, tenemos a nuestro invitado de hoy directamente desde Catamarca, a nuestro amigo y querido hermano Mauricio Rossi. Te damos la bienvenida, Mauricio, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Nosotros todo bien, gracias a Dios, pasando la cuarentena. Ahora en fase 4 creo, ya se nos ha crecido el pelo y no sé, creo que llegamos a tenerlo rubio ahora. Ahora estamos pasando por todas las etapas de Goku, Super Saiyajin fase 1, 2, 3, 4. Sí, así que, bueno, estamos en proceso de metamorfosis, digamos. Pero todo bien, gracias a Dios. Eso está bueno. Acá Eh, también, bueno, ajá. peleándole a la cuarentena porque algo a lo que no estamos acostumbrados para nada, a pesar de que ya estamos hace más de 50 días en cuarentena, no nos podemos acostumbrar, digamos, al hecho de no poder hacer nuestras actividades normalmente. En mi caso, lo que más me está costando es el tema de las clases virtuales, sufriendo, renegando Mm. con eso. Perder el ritmo que traía del año pasado con las prácticas y todo, pero bueno. Mucha gente está en esa Eh, situación, ¿no? Lo escucho habitualmente, digamos. sí, se sufre un montón, en el caso, ponele, de personas que tienen que hacer las clases virtuales y no tienen los recursos para una computadora o internet en la casa, Mm. para poder hacer eso, también te complica un montón, pero gracias a Dios no es mi caso, pero sí el hecho de no estar acostumbrado a las plataformas virtuales y todo ese tipo de cosas me está complicando un poco. Mauri, contanos acerca de quién sos y comentanos algo de tu vida, digamos, para que la gente también, quienes nos escuchan, puedan conocerte un poco más. Dale. Es una pregunta muy filosófica, el quién sos, muy profunda. Pero bueno, mi nombre es Mauricio Rossi, creo que me defino más que nada como músico. Soy baterista, hago un montón de actividades, trabajo en una iglesia y además de ser una iglesia es una institución que tiene un enfoque muy al trabajo social. Además de eso soy estudiante de locución, acá hago la carrera para ser locutor nacional de radio y Ujú. televisión, hincha de River, Eso es importante. muy importante porque la gente lo tiene que saber, muy hincha de River y del fútbol, pero sobre todo si me tendría que definir con una profesión en sí, por decirlo de alguna manera, es un músico, un amante de la música y alguien que con ayuda de mucha gente logra entender que la música no es solamente un hobby o un pasatiempo, sino que también es una herramienta para transmitir un mensaje. Gracias por hacernos la aclaración también, Mauri, y queríamos recordarle o informarles, digamos, a la audiencia de que Mauri es hermano de Jorge. Hermano de Jorge, sí, Jorge es quien, ajá, sé que él estuvo antes que yo, preparó el camino. bien, Jorge ha estado antes, digamos, en la primera entrevista que hemos tenido. Y Catamarca es una provincia a la que nosotros amamos mucho con Ana. Y bueno, queríamos también, a manera de conversar, de charlar, de tener un tiempo y tratar alguna temática en particular que sirva para reflexionar acerca de, en este tiempo, digamos que tenemos, que de alguna manera no tenemos excusas para alejarnos o ir hacia otro lado, digamos, Claro. reflexionar acerca de alguna temática en particular. Estaba viendo
Mauri, acerca de los héroes, y no sé si coincidirás conmigo, pero dos características o dos cualidades que tienen los héroes son que son extraordinarios y que se destacan por su valentía o por su coraje. Claro, sí, bueno, algo que estuve viendo yo un poco, yo soy muy fanático de las películas de héroes, Ujú. sobre todo de las películas de cómics. De muy chico me gustaron mucho las series animadas, los cómics, ya sea, no sé, de Spider-Man, Iron Man, todo lo que era Marvel, DC, y después tuve la oportunidad, gracias a Internet, de poder leer cómics y todo. Pero coincido con vos, y hay algo interesante porque el concepto de la palabra héroe en sí Sí. es un concepto muy mitológico, es algo del folclore griego de hace muchísimos años, y justamente habla de eso, se referían como héroes a aquellas personas que destacaban en la sociedad y que lograban grandes cosas, grandes hazañas. Incluso dice que en algunos conceptos que hay hablan de los héroes como aquellos que rayaban a la perfección, digamos. No llegaban a ser perfectos como los dioses griegos, pero estaban muy cerca de eso. Ujú. Y es un concepto que con el paso del tiempo fue cambiando. Hoy en día, por ejemplo, el héroe se considera aquel que puede hacer algo bueno por los demás sin importarle las consecuencias hacia uno mismo. Es como arriesgar la vida o entregar la vida de uno mismo, para salvar o ayudar a otras personas. Pero en realidad nosotros nos aferramos mucho al concepto ese que nos dan las películas justamente, Ujú. que héroe es aquel que tiene un talento especial, un superpoder o mucha inteligencia o recursos para hacer algo que es obviamente extravagante, una gran hazaña y que obviamente es de beneficio para muchas personas. Ujú. Qué importante lo que nos dices, Mauri. Aquí Ana tiene algo para Bueno, preguntarte. nos podremos preguntar los tres y la gente que nos está oyendo también si ponernos a pensar en una persona, porque generalmente el héroe es una persona que logra cosas, que roza la perfección, que tiene aquello que nosotros deseamos, anhelamos, no sé, leer la mente, volar, ser invisible, esas cosas. ¿Alguna vez ustedes han tenido algún héroe en particular, una persona, un dibujo animado, lo que fuera? Claro, bueno, eso es una pregunta genial, porque vos sabés que también en este concepto de héroe que les comentaba recién, también se decía héroe aquel que tenía un gran poder de influenciar a gran parte de una sociedad o de una población. Ujú. Y es imposible que alguien venga y te diga, no, yo nunca tuve un héroe o nunca tuve a alguien como que me influenció, porque siempre, y ahí entra en juego la palabra admirar, y siempre admirábamos a alguien o queríamos ser como esa persona. En mi caso, por ejemplo, yo de niño, mis héroes eran todo lo relacionado al mundo de la fantasía, digamos. Hay muchos Ajá. chicos, por ejemplo, que dicen que mi papá fue mi héroe o mi mamá fue mi heroína y está perfecto, pero en mi caso, por ejemplo, y no es porque haya tenido malos padres o algo por el estilo, Ujú. porque es todo lo contrario, sino que en mi mente de niño eh, yo quería ser, no sé, como recién al principio hablábamos como Goku, por ejemplo, como Spider-Man, como el Capitán América, por tirarte algunos nombres o algunos personajes, pero con el paso del tiempo y la misma madurez que uno va teniendo, te das cuenta que incluso para vos mismo vas cambiando ese concepto de héroe y ya ves como héroe a otras personas, y ya no eran dibujos animados o algo fantasioso, sino que ya quería ser, no sé, como el burrito Ortega, como Ginóbili, ¿viste? No sé, Ujú. como esos personajes que hacen grandes cosas o tienen grandes logros, como Maradona, como Messi, ponele, y Claro. después con el tiempo ese concepto justamente iba cambiando al mismo paso en que uno va madurando. Y ya ahí ya podía entender que me gustaría
entre comillas, ser un héroe como lo era mi vieja, ponele, o como lo es mi vieja, que en el momento que no teníamos para comer, ella podía hacer su magia, o hacía malabares y conseguía comida para que comamos yo y mis 6 hermanos. Y ahí ves también que entra en juego el superpoder que tenía mi mamá, que de la nada podía conseguir algo. Y así, hasta que en mi caso empecé a conocer más de lo que es la vida espiritual, de conocer más a Dios. Y hoy, por ejemplo, se mata ese concepto de que un héroe es como un ídolo. Recién te decía que para mí héroe era, no sé, el Burrito Ortega, Messi, o incluso en mi casa mi papá era gendarme. Ajá. Y él nos inculcó desde muy chicos y nos hablaba siempre de los héroes de Malvinas. Entonces para mí eran héroes aquellos que habían sacrificado su juventud para ir y morir en la guerra. Y tenía todos esos conceptos formados en mi cabeza, pero se mata ese concepto de héroe e ídolo, y empezás a entender y a ver que para vos un héroe es aquel o aquella persona a la que te querés parecer, o a la cual, o como la cual querés ser, digamos. Como un modelo a seguir. Un modelo a seguir, exactamente. Quien influencia en mi vida, y esa influencia me forma, me moldea mi personalidad, mi forma de ser, mis actitudes frente a diversas situaciones, y empecé a verlo de un plano más espiritual, y ya empecé a conocer el concepto de Jesús, de la Biblia, de Dios, y entender el amor de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz, y cómo se movía a través de las personas, como les comentaba al principio, que en el lugar en el que estoy, en la iglesia que estoy, que es Centro Renacer, que tiene una visión muy enfocada a lo social, a ayudar a la gente, más allá de venir y decirle Dios te ama, mostrarle el amor ese con acciones, y empecé a entender y a ver como mi modelo a seguir otras cosas, a otras personas, en mi caso a Cristo y a los famosos héroes de la fe, de los que habla la Biblia. Y ahí me di cuenta que a lo largo de la vida de cada uno vas a tener miles de héroes, de ídolos, no sé, de personas que van a ser de influencia para tu vida, modelos a seguir, como decíamos recién, pero a medida que vas madurando, van cambiando mucho, al igual que como va cambiando el concepto de héroe, del que hablábamos, desde que se origina en Grecia hasta el que tenemos hoy en día. Claro, yo creo que uno cuando es niño ve dibujitos, bueno, en nuestra época por lo menos, no sé si ahora los chicos seguirán viendo dibujitos o no, uno quiere ser como aquella persona que ve constantemente. Ustedes, por ejemplo, veían Dragon Ball, yo veía a las chicas superpoderosas, entonces yo quería tener superpoderes, quería luchar, quería pelear como los Power Rangers, no sé, esas cosas. Después uno va creciendo y como que toma modelos o héroes un poco más reales, un poco más tangibles, entonces ya ve personas en la televisión, personas en diferentes lugares y quiere parecerse a esas personas. Que a veces generalmente son ficticias, hasta que uno va creciendo y empieza a tomar ejemplos, personas concretas, familias. Vos contabas de tu mamá, de tu papá, de tu mamá cuando hacía malabares, digamos, y uno no entiende y cree que es un superpoder con un poco de carne, un poco de verdura, cocinarle para 7, 8, 10 personas. O cuando vos escuchas a tus padres ya un poco más grandes diciendo, no, yo no cobraba esto, no hacía esto, y no sé cómo hacía, pero comíamos, pagábamos las cuentas y no le debíamos a nadie. Ese era, por lo menos para mí también era como un superpoder que uno grande tampoco se explica. Otro superpoder por ahí también que los niños, una vez que crecen, si bien no lo dicen como un superpoder, digamos, de sus padres entendidos como héroes, es que yo siempre lo escucho, mi niñez ha sido buena. Como si los padres tuvieran el superpoder de hacer que las vanidades de la vida o los problemas de la vida no lleguen a alcanzarlos. De manera que cuando llegan a una edad adulta, se reconocen como que han sido felices durante su niñez y no han tenido que
pasar por alguna situación estresante o alguna situación de dolor. O si lo han pasado, que los padres han estado como con su capa mágica protegiéndolos de todo. Por ahí uno, no sé si les ha pasado a ustedes, que escuchan ya de grande algunas anécdotas de cosas que han pasado mientras ustedes eran chicos y ustedes no se acuerdan. Sí, O sea, también. cosas malas que han pasado, cosas feas, desagradables que ustedes no recuerdan. Para mí ese es como un súper mega poder de los padres de poder cubrirnos de acontecimientos feos, de sensaciones amargas, que ellos no se lo olvidan. Yo Claro, tengo, bueno, yo tengo, Mauri, muchas cosas sí, que vos has dicho que me parecen muy interesantes, es que se mantiene, digamos, esta idea de que hay siempre, en los héroes que hemos tenido, siempre está la idea de que hay algo que admirar, algo que ellos claro, tienen que los hace resaltar o que los hace diferentes o que son capaces, digamos, en una actitud, digamos, de su vida, por ejemplo, o un comportamiento de su esencia, llegar a ser como claro, extraordinario. Me quedaba con ese pensamiento y otra cosa que vos mencionabas era que se puede tener muchos héroes en la vida. claro, totalmente. Otra cosa más y muy interesante también es que no es solo algo que esa persona puede poseer, digamos, que vos admirás, perdón, sino que algo que a vos te gustaría tener también, ese superpoder. Cuando uno crece, en mi caso, por ejemplo, antes yo no entendía que había que pagar la luz, que había que pagar, no sé, el teléfono, el cable, la comida. Y yo veía que sin embargo teníamos todo y yo sabía que lo logramos gracias al esfuerzo de mi mamá y de mi papá, pero no lo veía o lo veía recién hoy, mejor dicho, lo entiendo y lo veo como algo extraordinario, porque a la edad que tengo yo sé que tengo que pagar mis cuentas, tengo que sustentarme, que alimentarme todo y entiendo realmente el sacrificio y el trabajo que hacían mi mamá y mi papá en su momento para darme todo lo que necesitaba, que cuando era niño no lo veía de esa forma, por eso cuando era niño para mí eran héroes los personajes que veía en la tele o en Claro. otro lugar, pero Ujú. ahora de grande, que tengo que pasar esas situaciones, eh, que pasa alguien grande donde tiene que trabajar y conseguir plata y todo, entiendo realmente y veo como héroe o como heroína a mi mamá, que de la nada lograban ese tipo de cosas. Y ahí es cuando entra lo que yo admiro y me gustaría tener ese talento, ese superpoder de poder, no sé, con muy pocas cosas lograr alimentar a mis hijos y todo eso. Y otra cosa más, es real eso también de que a lo largo de tu vida puedes tener miles de héroes y admirar un montón de personas y querer ser como esas personas también. Eh, Me acuerdo cuando yo era chico, soñaba ser futbolista cuando era chico, antes de entrar a la adolescencia. Y me gustaba mucho el fútbol y me gusta incluso ahora y veía partidos y buscaba la forma de llegar a concretar eso y tenía, a través de este deseo, tenía mis ídolos, mis héroes y después con el paso del tiempo me empecé a enamorar de la música y quería ser músico y empecé a tener otros héroes, otros ídolos y así. Y eso a la larga iba formando mi personalidad, digamos, mi forma de ser y las actitudes que tomaba. ¿Y Pero qué puedes, Mauri, sí, por ejemplo, rescatar de los héroes que has tenido? y esa sí es una pregunta muy, muy interesante, porque desde niño, ponele, mis héroes eran, como te digo, vivían muy en la fantasía. Ujú. Que yo, para mí los superpoderes que me gustaría o me hubiese gustado tener en ese momento eran volar, eh, poder tirar una pelota de energía de mis manos, por ejemplo, algo bastante irreal. ¿Has intentado transformarte alguna vez? Total, que te diga que nunca el varón changuito que vio Dragon Ball desde los
los 80 en adelante que diga que nunca intentó transformarse en Super Saiyajin, te miente. Bueno, ahora en la cuarentena puede hacerlo, digamos. Mira, esto de la cuarentena intenté convertirme en Super Saiyajin, hice que me pique una araña que había estado dentro del microondas un rato antes. Terapias alternativas para superar la cuarentena. Claro, totalmente. Pero sí, la verdad que me dejaron varias cosas. La mayoría de mis héroes de mi etapa adolescente me dejaron el ejemplo que no debería seguir, digamos. El ejemplo del mal ejemplo. Claro, exactamente. Lo que no debería hacer en mi caso, porque yo idolatraba ponerle a cantantes de rock, no sé, músicos que eran hiper recontra conocidos, pero que tenían una vida bastante desordenada. No sé, por tirar un ejemplo, que en sí no es un ídolo para mí, pero un ejemplo que toda la gente pueda conocer, es el caso de Pity Álvarez, que era como mi héroe, súper conocido en todos lados, las canciones que hace, todo el mundo lo conoce, pero la verdad que vivía una vida bastante desordenada, y hoy lo tenés al tipo ahí en cana, por haber matado a una persona y perdido en sus adicciones, y en mi adolescencia era como, wow, yo quiero ser como él, y hoy en día lo tomo como el ejemplo de lo que nunca debería ser para poder vivir una vida bien, digamos, bastante tranquila. Bueno, Después, en la mitología se le llamaba antihéroe. claro, bueno, ese es otro concepto también bastante interesante y bastante amplio, porque en los cómics el antihéroe es aquel que hace muy buenas obras, entre comillas, sino que actúa como un héroe, que rescata personas, que aparentemente coquetea con los dos lados, digamos, el lado del bien y el lado del mal. Cuando decimos héroe es lo bueno, y cuando decimos villano es lo malo. Y el antihéroe está en el medio de esos dos, pero más tirando para el lado bueno. Lo que tiene el antihéroe es que es de los que creen que el fin justifica los medios, digamos. O sea, que utilizaría cualquier recurso, sin importar el daño que pueda causar, para salvar a alguien o para rescatar una situación. Entonces el antihéroe tira más para villano, me parece a mí, que para héroe. En la vida real es así. Claro, totalmente, porque se posiciona en un lugar que genera, se convierte en alguien de influencia, y que ponele hoy en día los chicos de hoy, y hablo como si tuviera 70 años, La juventud. pero los chicos de ahora, ponele, sus héroes son o las personas de influencia que ellos tienen son los influencers de Instagram, los youtubers, los traperos, los reggaetoneros, y que tienen una visión del mundo bastante, para mí, a mi parecer, bastante errada de alguna manera, porque realmente viven una vida muy alocada, muy a la deriva, y empiezan a quemar etapas ya de muy chico, digamos. Y logran cosas, ponele como, no sé, no conozco muchos personajes del ambiente, pero logran cosas como grabar un disco, ponele, pero a la vez te enseñan no sé, a que te tenés que estar drogando, que te tenés que estar escabio, qué sé yo. Y es algo que generacionalmente, sin importar el estilo ni de música, ni el estilo de vida que llevaste en tu adolescencia, pasa de época en época, pero yo veo, ponele ahora, que comienza mucho más temprano eso. De chiquito, no sé, de 11, 12 años, que te salen con ese tipo de ideas, que quiero ser un influencer, que no quiero laburar, que quiero dejar la escuela, ese tipo de cosas. Y son personas que muchos idolatran, pero llegan a esa posición de antihéroe, ¿viste? Que tiran más para el lado, que hacen sus cosas, que por ahí son dignas de admirar, pero tiran más que nada para el lado malo por los métodos y los medios que utilizan para llegar a eso. Bueno, yo creo que analizando un poco el tema de los héroes, podríamos como sacar dos conclusiones. Uno es que nosotros vemos a un héroe o una persona a la cual admiramos.
sea porque Claro. hace algo que nosotros no podemos hacer, porque haga algo que nosotros deseamos fervientemente hacer, o que haga algo extraordinario que roce la perfección. Pero también cuando nos vamos alejando y vamos creciendo, que es lo que estábamos hablando, empezamos a notar que ese héroe no es tan perfecto. Entonces empezamos a encontrarle fallas, empezamos a encontrarles errores, empezamos a encontrarles defectos que hacen que ese héroe ya no sea el mismo héroe que era en un principio. Entonces empezamos a encontrar, por más que querramos a las personas, sabemos que tienen sus fallas, que tienen su falencia. No sé si a ustedes les ha pasado, o sea, yo supongo que Ujú. ustedes ahora con esta edad no es su héroe Dragon Ball o los personajes que salían ahí. Uno entiende que son ficción, Digamos que no, ¿sí? digamos que todavía no intentamos ser como Goku o como, no sé, como Claro, Vegeta. Bueno, de alguna manera era lo que Mauri recién decía, de que uno al tener muchos héroes es porque reconoce que ese héroe no es un ser perfecto, porque si fuera un ser perfecto encontraría todas las virtudes claro. en un solo héroe, digamos. Entonces necesitamos constantemente revisar quiénes son nuestros héroes y tomar solamente las cualidades buenas de ese héroe para perfeccionarnos nosotros y de alguna manera también, digamos, con lo que Mauri aquí nos comenta, era que en Jesús encontrabas, digamos, la perfección para poder, o sea, un ser lleno de virtudes que pudieran servirte en tu propia vida. Claro, es muy, muy importante lo que vos acabas de decir, porque un personaje, una persona deja de ser héroe para uno cuando empezás a encontrar esos errores, esas falencias, y lo empezás a poner a la misma altura que vos. Claro. Empezás a ver que esa persona que a lo mejor es muy bueno jugando al fútbol, puede tener los mismos problemas que vos, puede pasar las mismas situaciones que vos, y empezás a ponerlo a tu misma altura, o sea que ya deja de ser ese ser perfecto. Y en mi caso, encontrarme con Cristo, en mi fe, y verme como un hijo de Dios y ver a Jesús como alguien que tiene miles de virtudes. Hace mucho escribí una canción que decía eso, justamente cuando pensás escribir todas las virtudes de Dios, te das cuenta que te vas a quedar sin papel. Ujú. Todas las virtudes de Cristo, porque son tantas que no llegás a dimensionarlo. Y así, en mi caso, en mi fe, me llena al entender que en Cristo encuentro muchas virtudes y pocos defectos. Y en Cristo, perdón, incluso entiendo que Él se perfecciona en mi falta de virtudes, en mis debilidades, en todo aquello que me falta. Él se gloria dándomelo. Y hay un versículo en Efesios 2:10 que dice: somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús. O sea, Él me forma, Él me capacita. Todas las virtudes que me faltan en mi carne, en mí mismo, llegan a mí a través de Cristo, llegan a mi vida a través de Cristo. Y ver a Jesús como el héroe que no tiene defectos, que no tiene imperfecciones, que no tiene incongruencias en su concepto de Dios mismo, es lo que lo transforma, por lo menos para mí, en ese héroe completo, digamos, en ese ser que veíamos recién, que no tiene, que no comete errores, que no se equivoca, que todo le sale bien, que todo lo hace bien, que no falla en ninguno de sus intentos, de hacer algo. En el único lugar, en la única persona que lo encuentro es en Cristo. En Como mi un, caso. ajá. Como un mensaje, Mauri, a quienes nos escuchan, quisiera preguntarte si recomiendas a las personas a que tengan héroes y alguna recomendación particular que nazca ahora de tu reflexión, digamos. Claro. Bueno, sí, yo creo que es bueno tener héroes. Yo soy de los que creen que ya sea de situaciones o de personas, siempre hay que
examinarlo todo y retener lo bueno que te dejó una persona, una situación. Es bueno recibir influencia o el ejemplo de personas que lograron grandes cosas con esfuerzo, que te enseñan de alguna manera a ser, no sé, amable, a ser mejor, a ser solidario, porque el mensaje que te dejan hoy en día los dibujos animados y todo eso, más allá de toda la basura, entre comillas, que engloba todo eso, siempre la idea es dejar un mensaje, digamos, como bueno. En ese caso sí, está bueno tener un héroe o diferentes héroes, pero siempre es importante entender que esos héroes son o pueden llegar a ser iguales que nosotros, siempre y cuando hablando de algo realista, ¿no? Como una persona. Hay gente, ponele que su héroe es un político, y alguien que tuvo grandes hitos, pero nadie es perfecto en ese sentido, entonces quédate con lo bueno de ese héroe, de esa persona, pero también aprender a reconocer lo malo, lo que no deberías copiar, lo que no deberías hacer de ese lado, es bueno. Y en mi caso, si yo les recomendara a alguien, a las personas, para que ellos puedan verlo como un héroe, no veo otra persona, no veo otro personaje, no veo otro ser que no sea Cristo mismo, porque como le decía recién, es el único héroe donde no vas a encontrar falencias, que nunca se te equivoca, digamos, y como dice la Biblia, todo lo que hace o le pasa a uno que vive en Cristo siempre es para bien, por más malo que parezca. Es bueno tener héroes, y pero no es bueno idolatrar a las personas, ponerlas en un pedestal. Así que ese sería el mensaje, sean de las personas que rescatan lo bueno de sus héroes, pero que también identifican lo malo para no hacerlo. Así es. Bueno, Mauri, te agradecemos este momento, este tiempo que te has dedicado para nosotros. Le mandamos un saludo a la gente de Catamarca que seguramente nos van a estar escuchando y a todo nuestro público. Y nos vemos en la próxima emisión del Miserable de Al lado. Bueno, saludos a todos, muchas gracias por invitarme y nosotros acá en Catamarca también los queremos mucho a ustedes. Lo sabemos. Sí, totalmente. Son un matrimonio muy bueno, de ejemplo, venimos a decirle, y en las diferentes áreas en las que se manejan, ya sea profesionalmente, que no he tenido la oportunidad de necesitarlos como abogados, espero no tener problemas legales en ningún momento. Esperemos que nunca nos necesites. Esperemos que no, pero además como matrimonio y como personas, cada uno por su lado individual, se nota que son de esas personas que emprenden en todo momento y que cuando empiezan algo luchan por terminarlo, y bueno, sobre todo que aman a Dios, así que los queremos mucho acá también, y gracias por tenernos en cuenta siempre, y saben que acá los esperamos siempre que quieran venir y que traigan chipaco. Muchas gracias, Mauri, por tu tiempo y bueno, vamos a estar como siempre en contacto. Dale, buenísimo, chicos, bendiciones. Somos Emayana y esto ha sido El Miserable de Al lado.